Muy bienvenido, Germán, ¿cómo estás? Un placer. Gracias, igualmente. Bueno, lo invito al living. Qué ¿Te gusta el amable. living? Hermoso. Bueno, ¿cómo usted es de la época de Supersónicos, de Guerra de las Galaxias? ¿Vio un holograma alguna vez? Recién con mis nietos estoy aprendiendo a ver alguno, pero soy de aquella época, sí. ¿Se imaginó que íbamos a llegar a los hologramas realmente? ¿Que la tecnología iba a avanzar tanto? No, para tanto no. Que la ciencia y que la tecnología iba a aumentar tanto, jamás. Jamás. Claro. Pero bueno, Hemos llegado. acá estamos. Hemos llegado. Bueno, y el valor que tenemos hoy para hablar es la oración. Y usted es un ícono para hablar de este valor. Tiene mucha experiencia y quiero que nos cuente qué es la oración para usted. Qué pregunta, ¿qué es la oración? La religión global ha asignado como que es el primer producto que ha asignado la religión a nivel mundial en la jornada de la humanidad. Pero es muy mal entendida. ¿En qué sentido? Realmente no tiene que ver con religión. La oración neutraliza la religión y tiene que ver con relación. Y es la autoridad máxima o la autoridad de Dios entre el cielo y la tierra. Y es también el producto de su fidelidad, de la de Dios, ¿no? Claro. A su palabra. Dios es fiel a su palabra y contesta. Obviamente, el primer ministro de Israel, creo, el presidente de Palestina, de África, todos los hombres en la jornada de la humanidad han buscado orar y definir qué es la oración. Simplemente y profundamente es tener una relación correcta con Dios. Y esta relación, ¿cómo se cultiva? Porque usted me imagino que hace muchos años que está en la oración y que ha conocido a Dios. ¿Cómo comenzó a cultivar este valor de la oración? Realmente en un momento muy difícil, yo era muy joven, tenía 19 años, hace mucho no había hologramas, ¿viste? Y fui convocado para ir a la guerra de Malvinas. Soy veterano de guerra, como saben algunos. Y mi madre, y así empieza la oración en mi vida, me abraza y me dice: Germán, acordate de Jesús. Y yo no quería saber nada con religión, porque soy descendiente de judíos, mi madre católica, yo era medio como ateo, no creía. Claro, vinculaba la oración a la religión. A la religión. Y tampoco sabía cómo orar, ni rezar, ni qué era la oración. Nada. Nada. Peor que más atrás de los supersónicos. Pero me dijo: acordate de Jesús. Y le di poca importancia, pero como que me decía: abrigate. Y ella me vio en los ojos como mamá y me dice: mírame a los ojos. Y la vuelvo a mirar con un poquito más de atención. Y me dice: acordate de Jesús. Seria. Bueno, no sabía mucho de lo que me hablaba, pero llego a la guerra, entro al campo de batalla, y en una batalla muy dura como todas, un compañero mío, tiene un problema y empieza a gritar. Y lo que él gritaba era la palabra mamá, mamá, mamá. Y yo desesperado, porque no tenía el medio total para ayudarlo, me venía la imagen de mi madre: acordate de Jesús. De Jesús. Y pasó otro compañero y le digo: enséñame a orar, o a rezar, o a hablar con Dios, en el medio del combate. Y me dice: Germán, ¿no sabes rezar, no sabes orar, no sabes hablar con Dios? No, soy un religioso. Pero ahí lo que te digo, la oración neutraliza la religión. Claro. Es un neutralizador espectacular. Y me enseñó un Padre Nuestro, y con el Padre Nuestro, y acordándome de Jesús, empecé mi camino en la vida de oración. Y fue en un momento muy límite, ¿no? Porque en el medio de la guerra fue cuando dijiste: bueno, tengo que acercarme a Dios, tengo que orar. Sí, fue bien límite. ¿Y en qué momento orabas? ¿Encontrabas algún huequito para apartarte en la guerra? No sé, atrás de una piedra. ¿Cómo estabas vos cuando orabas y en qué lugar? Mira, llegó un momento que
en los momentos límites, pasaban cosas sobrenaturales después que oraba. Y no tenía una respuesta lógica a mi razón. Bombas que caían y no explotaban. Yo estuve 68 días bajo bombardeo y situaciones de hambre, frío, falta de higiene, un montón de cosas. Pero oraba. Cuando ya creía que iba a morir, hice la primera oración mía, que le dije, no me dejes, ya hablaba con Jesús, ya empezamos a ser como amigos, sin conocerlo yo. Claro. Y le digo, no me dejes ciego. Y no me dejes morir vivo, como ahora cayó en Miami, bueno, en Estados Unidos, el edificio. Sí. Hay gente que desgraciadamente que murió viva, parece un trabalengua, ¿no? Y si vuelvo, yo voy a contar que se puede hablar con vos y que vos no solo escuchás, sino que atendés la oración. Bueno, acá estamos, no he quedado ciego, fue un milagro, después de 68 días de bombardeo, de guerra, estuve durante la guerra, y vos me decís, ¿dónde oraba? Después oraba en todo lugar. La oración no era una estructura, no tenía un formato, no tenía o de rodilla o parado, si había bombas, si había tiros, si había frío, yo hablaba con Dios y empecé a escuchar a Dios y Dios me habló que la guerra iba a terminar y lo comuniqué cuando todos estaban haciendo un testamento, pues estábamos por morir todos, en la batalla final. Ya estaban por morir, sabían que iban a morir. Sí, yo calculaba que me quedaban 70 horas de vida, porque había bajado 14 kilos, estaba congelado, en un estado muy crítico, no podías agarrar ni el arma. Y digo, ¿cuánto me quedará de vida? 70, pensaba yo, 72. Y cuando voy al refugio, en el ir, Dios me habló, Dios me atendió, Dios me escuchó y me dijo que terminaba la guerra. Pero ¿cómo te habló? ¿Con voz audible? ¿Mediante, no sé, alguna palabra? No fue con voz audible. Era una cueva donde estábamos 10 soldados. Realmente 2 quedaban afuera de guardia. Y a mí se me traba el fusil. Y tengo que entrar a buscar otra arma. Y me hago un poncho, una frazada, me hago un poncho. Y tenías que pasar 2 cortinas para entrar a la cueva. Sí. Y yo le dije otra oración más, pues yo oraba en todo momento. No solo de no quedar ciego, enterrado, le dije, seguramente que hoy muera. Tenía los 20 años, los cumplí en la guerra. ¿Tenías 20 años en ese momento? 19, 20 cumplí ahí, mi cumple, sí, 20 ahí. Y le digo, Jesús, necesito luz, ver quién me va a matar. ¡Qué oración! Claro, ¿qué oración? Hablando del límite, viste, que a veces no oramos porque claro. Esto por lo otro. Y corrí las cortinas, eran unos lienzos, cambio de arma, los miro a todos y cuando salís como si hubiera sido un cielo del norte argentino o caribeño, se abrió el cielo, la luna empezó a reflejar. Tuve que sacarme el casco y ponérmelo para no ser delatado por francotiradores. Y dije, ¿qué es esto? ¿Vos me escuchaste y moviste el cielo por alguien claro. Que ni tiene religión, que aprendió a hablar con vos? Entonces sentí que había terminado. Cuando entro, después de esa guardia, de ese combate, me habían dejado, comíamos pingüinos, no había para comer, comíamos una cebolla entre 11, orábamos para no caer desmayado. No, me voy a resumir en el tiempo cómo me habló Dios, cómo contestó la oración, con este evento sobrenatural, y yo entré y les dije, muchachos, volvemos a casa. Ellos estaban haciendo todo un testamento, cada uno dejando unos zapatos, el otro una pelota de básquet. Y yo no lo hice. Digo, no, volvemos a casa. Y en el premio de las Olimpiadas de Literatura a los veteranos de guerra de la Nación Argentina, este relato ganó la medalla de oro, que fue esta historia, porque al otro día terminó la guerra.
Mirá vos. Dios contestó, trajo la paz. Dios contestó en el medio del problema, en el medio de la dificultad y en el momento menos pensado. ¿Qué te parece si le damos lugar a todos los que nos están viendo a través de las redes, de YouTube y de Facebook, para que pregunten lo que quieran? Vamos a momento de escucharte. Bien, Mayra, todo tuyo. Después de este relato creo que quedamos todos sin palabras. ¿Qué está pasando en las redes? ¿Qué están diciendo? Palabras. Están todos reenganchados diciendo qué fuerte, qué tremendo escuchar todo lo que estás contando, Germán. Y bueno, hay un montón de comentarios y un montón de preguntas. Vamos a empezar por esta. ¿La oración es el único medio para llegar a Dios? Qué buena pregunta. Qué buena. Qué buena pregunta. La oración es hablar con Dios. La oración, Dios necesita un hombre en la tierra para que Él intervenga con sus acciones del cielo. Hubo un Moisés que, bueno, libertó un pueblo, hubo Esther que salvó la humanidad a través de la oración, Abraham fundó una nación, tantos ejemplos, ¿no? Pero necesitó un hombre hasta que vino Jesús, el Hijo del Hombre a la tierra, para que Dios pueda hacer algo por la tierra. El medio es que un hombre se ponga en una posición de oración, fluya como un canal de fe, fluya a lo del cielo y Dios puede intervenir en la tierra. La tierra depende de vos. Y el cielo te necesita también a vos. ¿Con posición de oración te referís a una actitud del corazón o a alguna posición física? Re buena. No. Sin estructuras, en paz y sabiendo que tenés un papá. Que no te presentás delante del presidente, te presentás delante del Creador, delante de Dios. Y dice, me presento delante de ti con esta actitud, de esperar, de recibir. El fruto del silencio, que es la actitud, ¿no? El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe, dijo alguien. Pero el fruto de la fe es el amor. Y el fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Entonces empezás a entender la autoridad, los derechos y el poder que tiene tener una relación correcta con Dios, que la puede tener cualquiera. El mejor valor de la oración es ser amigo de Dios. Este programa está para volverlo a ver, me parece, ¿no, May? Para volverlo a ver, para tomar nota durante toda la semana. Bueno, acá Raimundo nos dice algo muy interesante que dice, Germán, contanos cómo fue el proceso de recuperación, así muchos son inspirados para salir de donde quiera que estén. Bien, con esta pregunta ya cerramos. ¿Cómo fue el proceso de recuperación? Necesitamos esa inspiración para que quizás esos jóvenes que tienen tu edad en ese momento, 19 años, 20 años, puedan salir de la situación en la que están. Yo lo que, para resumir, en la guerra que esté el joven, en la guerra que estés, acordate de Jesús. Si pensás que no das más, acordate de Jesús. Y orá un Padre Nuestro, habla con Dios y decirle, Señor, acá estoy. Señor, te necesito. Y el proceso de recuperación es un milagro del Espíritu Santo constante. Es un milagro del Espíritu Santo a diario. Y una persona que está llena del Espíritu Santo y que puede fluir en el Espíritu Santo, puede traspasar las generaciones y transformar las naciones, como lo hizo Abraham, como Noé, guardando con el arca del diluvio. Pero lo más importante, que el que te sana, que el que te salva, el que te cambia, joven, es Jesús. Rápido, mi proceso de recuperación fue a través de hablar con Dios, a dejar que Dios me sane y a darme cuenta que Él es todo, y que puedes estar las 24 horas del día hablando con Dios, no en una forma religiosa, no de rodillas o sí de rodillas, sino con el corazón. Hay oraciones que son inapropiadas, hay otras que son incorrectas, hay otras que son carnales, hay otras que son religiosas. Esas no van en el proceso de recuperación.
La verdadera oración que te recupera es la que te da la madurez al hablar con Dios. Y se resume el proceso de recuperación en esto, y bien rapidito. A ver. En tu motivación y en tu interés. ¿Por qué me presento delante de Dios? ¿Para que me sane? ¿Porque estoy en una guerra? ¿Para pedir porque tengo un don? ¿O me presento porque recibo el primer llamado? Esta es para la pregunta, mi primer ¿Cuál llamado. es el primer llamado? ¿Cuál es? El primer llamado dice, Dios es fiel y nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesús. A Moisés, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como un compañero. Y este es nuestro primer llamado, la intimidad con Dios. Oh, ahí se resume todo. Ahí. Creo que nos queda pendiente la oración parte 2, parte 3, parte 4, ¿no, May? Tal cual, tenemos para rato, pero me quedo con esto. Sí. ¿Qué nos motiva a orar? Muy, muy bueno, muy interesante. Wow. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Un placer tenerte y por supuesto queda pendiente parte 2 del valor de la oración. Con todo gusto. Muchas gracias.